Muy buenas noches. Hoy 7 de agosto del 2023, en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, los primeros lunes de cada mes corresponde la conferencia a la Academia Mexicana de Odontopediatría. Y el día de hoy tenemos el placer de presentar un tema un poquito diferente, novedoso para nuestra comunidad. Tenemos como invitado al licenciado José Ramón Estrada Lozano, que nos va a hablar el día de hoy con aspectos fundamentales para el uso de la tomografía en el diagnóstico odontológico. Me voy a permitir leer un resumen de su currículum. El licenciado José Ramón Estrada Lozano es licenciado en Mercadotecnia, gerente del Centro para Diagnóstico Odontológico y Cráneo Maxilofacial, asesor en sistemas de software para odontología, miembro honorario del Colegio de Estomatólogos de Jalisco, docente en el Centro de Estudio de Posgrado en Odontología, docente en la especialidad en ortodoncia en el Centro de Estudios de la Salud, capacitador en sistemas de software para tomografía CBCT, profesor en diplomados avalado por el Colegio Mexicano de Implantología Oral y Maxilofacial. Es conferenciante nacional. eh, Le damos la bienvenida, licenciado, y recordarles que no olviden hacer su registro para su hora crédito y nos pueden ver por Facebook Live como Colegio Nacional de Cirujanos Dentista, por YouTube, como también CNCD Oficial, y en Instagram. Al finalizar pueden ver todo el material fotográfico de esta sesión. Cedo el micrófono al licenciado José Ramón Estrada. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por la invitación. En esta ocasión, a través de la doctora Preciado, recibí. Me es muy grato el día de hoy, de forma virtual, estar con ustedes para platicar sobre uno de los muchos temas que nos da la tomografía de ascónico. Digo, la tomografía nos da para muchísimos temas, para muchísimos dudas, inclusive para muchísimas aportaciones. Cada rama de la odontología le ha dado un uso específico a la tomografía. Cada rama de la odontología ha enriquecido el uso de la misma. Inclusive se está utilizando hoy por hoy la tomografía hermanándola con otras tecnologías, que también es otro tema de discusión y de charla. Hoy por hoy, muchos odontólogos, muchos especialistas, muchos profesionales de la odontología eh, tienen dudas sobre no solo la utilización, sino el aprovechamiento pleno de las herramientas que ofrece este medio de diagnóstico. Es por eso que decidí el día de hoy tocar esos aspectos fundamentales de qué tenemos que considerar al momento de solicitar, de indicar a nuestro paciente el que se haga una tomografía, se realice una tomografía para su posible diagnóstico. Estos aspectos son muy importantes porque me ha tocado a lo largo de los años. Yo tengo desde que nació la tomografía en 1996 y llegó a México en el 2000, incursionando en esta área, y me he dado cuenta que hay muchísimas dudas sobre los alcances activas de medios de diagnóstico, sobre todo radiográficos o radiología simple, y también en cómo manipular de acuerdo a la especialidad que se vaya a practicar. Entonces, esos aspectos muy, muy simples, pero muy, muy importantes son los que hoy vamos a... Yo me refiero a la tomografía
de ascónico, hoy por hoy poderosa, pero extremadamente poderosa, que si bien no viene a sustituir de ninguna manera ningún otro medio de diagnóstico. Esto es, no vamos a dejar de lado una radiografía simple como es la ortopantomografía o la lateral de cráneo o las imágenes intraorales. No las sustituye, no las suple. Simplemente es una herramienta muy poderosa, sí lo es, que nos ofrece otras ventajas que tal vez la radiografía simple no nos las puede ofrecer. A la inversa pasa lo mismo. La tomografía puede ofrecer o puede tener, perdón, algunas carencias que la radiología simple sí nos ofrece. Entonces, no podemos hacer un comparativo de decir para saber si es mejor una u otra. Simplemente son diferentes, completamente diferentes. Bueno, permítame decirles que de entrada, la tomografía, bueno, total, pues es un general, siendo que hay siete tipos diferentes de tomografías, desde la tomografía más simple, lineal, bidimensional, hasta una tomografía que puede ser, por ejemplo, una eh, tomografía por exposición a positrones, conocida como PET-CT, pasando por multicorte helicoidal, de ascónico, PET-CT simple, etcétera. ¿Por qué nos vamos a detener en este tipo de tomografías? Bueno, de entrada tenemos que comprender que la tomografía es un estudio radiográfico. Se empleamos rayos X. No lo confundamos con una resonancia magnética, porque la resonancia magnética es una tomografía, pero el sistema con el que se generan las imágenes no requiere de la generación de rayos X. En el caso de la tomografía de ascónico, que es la que hoy vamos a tratar, y implementamos el uso de rayos X. Con esta exposición a rayos X vamos a generar, a diferencia de las radiografías simples, que generamos rápidamente una imagen sobre una película fotosensible o sobre un sensor digital fotosensible, en este caso vamos a generar archivos digitales. Una vez adquiridos esos archivos digitales, podremos generar imágenes visibles en nuestro ordenador, en nuestra pantalla. Entonces, generaremos los archivos digitales a partir de exponer a nuestro paciente a radiación ionizante por rayos X. Concretamente, vamos a radiarlo con rayos X. Esto es sumamente importante entenderlo porque he visto que hay algunas dudas en cuanto a que la radiografía expone menos al paciente que una tomografía. Hay quien cree eso. Entonces, ¿sabes qué? Mejor tomámosle al paciente una radiografía lateral de cráneo, una anteroposterior, una ortopantomografía, en lugar de tomar una tomografía de ascónico porque creemos que expone a más radiación a nuestros pacientes. Este es un mito que no está del todo claro. ¿Por qué? Porque muchas veces hay desconocimiento del cuánto radia una placa simple versus cuánto radia una tomografía de ascónico. La tomografía de ascónico nació de la necesidad de exponer al paciente a una menor radiación ionizante. La finalidad de crearla era buscaba minimizar esa exposición, a diferencia de una tomografía multicorte o una helicoidal, que sí exponen un poco más al paciente. De entrada, entonces, tenemos que entender que una tomografía de ascónico, en promedio, tomando en cuenta que haremos un barrido, esto es una zona de radiación solamente de maxilar superior y mandíbula, si tomamos ambos maxilares, en este cuadro que ven en pantalla, puse algunas nombres, marcas de algunos equipos de tomografía de ascónico, que lo abreviamos en inglés CBCT, y viene su dosis en milisievert de Sievert, en milisieverts, que es como normalmente medimos la radiación ionizante, la dosis recibida, y vemos que en ningún caso una tomografía, aún con un equipo que creemos que radia mucho, va a lograr llegar a un milisievert. Esto es, una tomografía de ambos maxilares va a radiar al paciente, va a proporcionarle una dosis
equivalente o muy parecida a la que obtiene por una ortopantomografía. Entonces, basándome en esto, si yo al paciente le pido que se tome una lateral de cráneo, una ortopantomografía, una anteroposterior, esas tres placas juntas van a radiar más al paciente que si le solicito una tomografía de ambos maxilares con un CBCT. Recordemos que el límite permisible en México, Estados Unidos y Canadá es de 5 milisieverts por año. Entonces, si nuestro paciente puede recibir una dosis máxima de 5 milisieverts por año, el que tomemos ambos maxilares a una dosis menor a 1 milisieverts es bastante bueno, bastante aceptable. Por otro lado, bueno, los días de sol, el día de sol es una unidad de medida que utilizamos también para considerar cuánto exponemos un paciente. Entonces, hablando de 12 días, 3 días, 4 días de días de sol, es muy poco, muy poco. En el 2010 se publicó en Nueva York un artículo, que por ahí lo tengo en otra presentación, que todavía está en internet, que el encabezado de ese artículo, el título en español, ya traducido al español, decía: odontopediatras hacen uso abusivo del CBCT. Eso decía el artículo. Cuando uno lee el artículo, el autor pues, dice que en el 2010 los odontopediatras se volcaron a utilizar el CBCT por la practicidad. Esto es, en un solo barrido tomográfico de ambos maxilares obtenían demasiada información muy útil como para poder diagnosticar y hacer un buen tratamiento. Entonces, prácticamente los odontopediatras mandaban a todos sus pacientes a este tipo de estudio. Entonces se llegó a considerar en ese artículo que pues estaban haciendo un uso abusivo y el riesgo que conllevaba exponer a los pacientes pediátricos a radiación ionizante por rayos X con este tipo de tomografía. Pero en ese artículo no está claro, porque no ofrece datos basados en algún estudio, que de veras los pacientes pediátricos estaban siendo radiados de manera excesiva. Ese estudio sí se realizó posteriormente en España y en Alemania. Y en los resultados de los estudios en Europa, tanto en España como en Alemania, determinó que el riesgo que lleva exponer a un paciente pediátrico a una tomografía, en este caso CBCT, es un riesgo que es el mismo que corre el paciente al tomar una lateral de cráneo, una ortopantomografía, una anteroposterior. Es el mismo riesgo, no es mayor. Pero, según concluyen los estudios, ofrece mejor imagen, mejor información para un mejor diagnóstico al odontopediatra que lo que ofrecen las otras tres placas. La tomografía ofrece mejor información, imágenes más claras, posibilidad de realizar cortes en secciones específicas que el odontopediatra aprovecha mucho mejor y por ende va a obtener un mejor diagnóstico y mejor plan de tratamiento. Entonces, de alguna manera podemos decir que es justificable en pacientes pediátricos poder utilizar una tomografía de ascónico. Por último, todos los tomógrafos de ascónico, al momento de realizar una toma, esta se realiza en cualquier tipo de equipo tomográfico a partir del paciente. Esto es, se selecciona el tipo de paciente, que puede ser un niño, puede ser una persona, un adolescente, un adulto o un adulto muy robusto. Normalmente, la selección del paciente en los equipos no está basado en la cronología, o sea, no es por edad, es por complexión y por la cantidad de tejido adiposo, así como por la calcificación. En el caso de los pacientes pediátricos, no requieren de ser expuestos a grandes dosis de radiación porque los rayos X penetran con demasiada facilidad y los sensores captan fácilmente eh, la imagen, por así decir. Entonces, el exponer a un paciente pediátrico a una tomografía no podríamos decir que es un riesgo mayúsculo. Es perfectamente válido. Estas tablas que les acabo de mostrar, bueno, son promedios. Va a depender en gran parte también de insisto, la cantidad de tejido adiposo, la zona del barrido y en ocasiones, porque puede suceder,
que las tomas se repiten. Esto es, un paciente que en una toma no cooperó, se movió, la imagen no fue perdón, la adecuada, bueno, podemos repetirla sin problema. Haciendo un poquito de historia, les decía yo que la tomografía nació en el 96 en Italia, cuyo objetivo final era reducir la exposición de rayos X en la zona craneofacial. Eso era el motivo primario de esta tomografía. Se logró en el 96, la empresa Newton lo logra, y en el 96 pues sale al mercado este equipo. Estuvo en todo el mundo, incluyendo México. Para el año 2000, 4 años después, ya había en todo el mundo este tipo de tecnología. Los odontólogos, lógicamente, aprovecharon al máximo esta herramienta. Al principio, las imágenes obtenidas no eran de alta calidad, no tenían alta definición, los equipos todavía radiaban un poco más que los nuevos, porque se ha logrado disminuir bastante la dosis. Los equipos ya no son tan bromosos, después no son tan grandes, no son tan lentos, son más rápidos. Hay que recordar que a mayor tiempo de exposición, mayor dosis absorbida de radiación. Entonces, entre más rápido sea el equipo, es mucho mejor para el paciente. Hay que recordar que hay un principio en radiología que dice que la mejor radiografía es la que no se toma. Esa es la mejor radiografía, la que no se toma, porque no expone al paciente a ningún riesgo radiográfico. En este caso, lo que vamos a buscar es privilegiar el que no radiemos al paciente de más. En equipos mucho más rápidos, pues es mucho mejor. Más rápido sea el equipo, es mejor. Antes, un equipo como el que ven en la pantalla, un Newton 9000, hacía un barrido tomográfico en 2 a 3 minutos. Actualmente hay equipos que los hacen en 25 segundos, 30 segundos, 40 segundos. Todo el barrido de ambos maxilares es muy rápido. Los sensores son, valga la expresión, mucho más sensibles los nuevos. Entre más nuevo el equipo, el sensor es más sensible. Esto reduce la necesidad de exponer al paciente a una radiación más mayor, son más amigables, por así decirlo. De todos modos, me han preguntado, es una pregunta que por ahí me han hecho algunas personas, si el tomógrafo médico es posible utilizarlo. El tomógrafo médico, y decimos médico entrecomillado, todo el mundo lo conoce como CT simple. Esto es la tomografía que en México le llamamos TAC. Es un tomógrafo que solamente puede hacer cortes axiales a un cierto grosor, con cierta velocidad. Es el más común. Los demás tomógrafos médicos, como el multicorte o el helicoidal, usan el mismo principio. Generan un haz que tiene una forma triangular al momento de entrar al paciente. Esa forma triangular se asemeja a un abanico hecho de papel. De ahí su nombre, fan beam. A diferencia del tomógrafo de haz cónico, que el rayo es generado y aprovechado en forma cónica. De ahí su nombre, cone beam. Esto hace que si yo necesitara una tomografía, llámese de un chiquitín, un paciente pediátrico o un adulto, y lo tomo yo con una tomografía del hospital, puedo obtener el resultado deseado igual que con el Combin. La diferencia es que el haz de abanico, al tener un haz muy delgado, requiero hacer varias tomas que las vamos a ir sumando hasta obtener, por ejemplo, la zona maxilomandibular. El haz cónico, al tener una toma más amplia, hace un barrido más grande, de una forma de un cono, en una sola intención puedo obtener la imagen de ambos maxilares. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una CT convencional y una Combin? El cono, el haz cónico, es emanado de una forma más amplia, por ende, en una sola intención tengo una zona de barrido más grande y puedo obtener imágenes de esa zona con menor tiempo, porque el tomógrafo médico, al tener que hacer varios cortes, va a llevar más tiempo. El promedio de una tomografía de haz cónico versus una tomografía convencional es 15-1, 17-1. Esto es, el equipo va a girar 17 veces en el hospital y en el tomógrafo de haz cónico va a girar una vez.
Si va a girar 15, 16 o 17 veces más que el diascónico, pues podemos calcular que va a radiar a nuestro paciente 15, 16 o más. Entonces, el primer aspecto a considerar, fundamental la tomografía es, bueno, si necesito tomografía, ¿qué tipo de tomografía le pido a mi paciente? ¿Una convencional o una diascónico? ¿De acuerdo? Ese es uno de los aspectos principales. Es el segundo que estamos tratando. El primero dijimos, hay que considerar que nuestro paciente lo vamos a radiar. La dosis permitida para nuestro paciente va a ser de 5 milisieverts. En este caso, una tomografía de ambos maxilares lo voy a radiar menos de 1, por lo que puedo tener en cuenta que el aspecto de radiación lo puedo salvar sin problema y puedo decidir si puedo tomar una CBCT o una CT convencional, porque en algunas ciudades, en algunas poblaciones o el alcance del paciente es diferente. El paciente no tiene a su alcance un CBCT, pero puede que sí tenga a su alcance una tomografía convencional. Entonces, pregunta al pediatra, pregunta al ortodoncista, oye, no tengo CBCT, pero hay un lugar en que me... Bueno, es válido, pero ya tenemos en cuenta que tenemos que considerar que vamos a radiar un poco más al paciente, ¿de acuerdo? Entonces, para terminar con este tema, la tomografía de abanico o FAMBIN, pues genera cortes mucho más delgados, que para poder visualizar correctamente ambos maxilares pues, va a tardar más tiempo. La calidad de la imagen que genera es bastante buena, pero el costo de radiar a nuestro paciente en ocasiones no nos es muy grato. A diferencia del Combin, que en una sola intención puede abarcar una zona más amplia del cráneo y obtenemos una imagen rápida de esa zona. ¿Qué otro aspecto tenemos que considerar? Bueno, la tomografía de ascónico, ese cono, precisamente, ese haz de abanico, digo, de ese haz de cono que abre, puede abrir de un tamaño determinado, pero no puede abrir demasiado, no puede abrir más allá de 23 a 25 centímetros. Esto hace que no podemos tener un tomógrafo de ascónico de una zona anatómica más grande que la cabeza. No es posible. Es por eso que los tomógrafos de ascónicos son exclusivamente craneofaciales. Si es necesario tomar al paciente una tomografía de tórax, entonces sí vamos a necesitar un tomógrafo medio, el cual va a ser un barrido por secciones en áreas muy diversas. Entonces, el cono va a tener una apertura de un cierto límite máximo y también tiene un límite mínimo. Ese límite máximo y mínimo que va a abrir el cono o cerrar el cono va a permitir radiar una zona más amplia o una zona más pequeña. Esa zona que vamos a exponer al paciente a radiación, posteriormente vamos a poder obtener imágenes de esa zona, ya sea muy grande o muy pequeña. En tomografía, a esa zona de barrido le llamamos fog, porque son sus iniciales del término en inglés field of view. Es el campo de visión. El campo de visión, me van a disculpar que ahí dice field con F al final, pero es con D de dedo, field of view. Es la parte en la que vamos a poder barrer al paciente. Barrer haciendo alusión a que un barrido tomográfico. Entre más amplio sea el fog, en esa zona vamos a poder generar más imágenes. En una zona más pequeña generaremos menos imágenes, menos visión de ese paciente. Es un aspecto a considerar muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el campo de visión no depende del gusto del odontopediatra cuando lo solicite, no depende del ortodoncista cuando lo solicite, depende del equipo que se utilice. Cada marca de equipos tomográficos tiene diferentes tamaños de FOD, esto es, tiene un campo de visión diferente. Si un equipo tomográfico es un equipo multifo, es aquel que va a tener tres campos de visión diferentes. Generalmente es uno pequeño, uno mediano y uno grande. O puede tener más de tres. Entonces les vamos a llamar multifo. Es un aspecto a considerar extremadamente importante. El odontopediatra va a solicitar al gabinete radiológico una tomografía con un FOV específico. Esto es, puede decir, lo quiero de 10 centímetros, lo quiero de 8 centímetros, lo quiero de 4 centímetros.
lleva dos medidas, porque es el ancho y lo profundo. Puede ser de 8 por 10, de 8 por 8, de 10 por 8, 5 por 5, 16 por 14, etcétera. Como hay tal cantidad de posibilidades, es un aspecto a considerar que antes de que pidan la tomografía, cuestionar al gabinete cuántos tamaños de FOB tiene, con cuántos. Vamos a poner un ejemplo. Puedo solicitar a mi gabinete que tome una tomografía en la que salga desde el punto más alto, la vela, hasta Menton. Pero el gabinete me manda una tomografía en la que solamente vemos de base de órbita hacia abajo. Entonces yo podría decir al gabinete, oye, no me tomaste del tamaño que yo quiero. Y es cuando el gabinete nos dice, es que el FOB que yo tengo es de 8 centímetros. Entonces tenemos que primero tener en cuenta qué tipo de FOB maneja él o los gabinetes con los que trabajamos. Otro aspecto a considerar, el FOB es estático. Esto es, si vamos a poner un ejemplo, si tiene 8 centímetros de altura y pongo a un paciente, es posible que ese paciente pueda ver completamente tal vez órbitas, hasta mentón. Pero en un segundo paciente puede que no salgan completas las órbitas. Y hay odontólogos que creen que está mal tomada o modificaron el tamaño del FOB. No, el tamaño del FOB es estándar. Hay que considerar la dimensión vertical del paciente. Puede tener variables que puede hacer que unas tomografías aparentan ser de diferente tamaño, pero siguen siendo o de 8 o de 10 centímetros o de 5, según lo que nosotros pidamos. Basándonos en esto, hay algunos odontólogos que trabajan con diferentes gabinetes y esos diferentes gabinetes trabajan con diferentes marcas de equipos tomográficos. Entonces, reciben tomografías de diferentes tamaños y los odontólogos eh, hablan con los gabinetes para tratar de estandarizar y que todos recibir sus tomografías del mismo tamaño. Insisto, es importante que digan, bueno, si cada gabinete tiene un tipo de equipo diferente y cada uno tiene un FOB diferente, bueno, entonces ya con eso puedo determinar cuál pido. Es importantísimo el FOB. Todos los campos de visión, todos los FOB vienen en el sistema métrico decimal, siempre se les va a entregar la medida en centímetros, nunca se les va a entregar en pulgadas. El FOB más pequeño que existe hasta actualmente es de 4 por 4 centímetros. Y el más grande, que es como el que ven abajo en pantalla, bueno, ya es para un paciente que poco se usa, la verdad. Muy pocos personas utilizan tomografías ya grandes de más de 18 o 23 centímetros. Pero hay algunos equipos que los tienen. Ya una vez hecho el barrido tomográfico, ese barrido tomográfico, ese FOB que tomamos, el tomógrafo lo que va a hacer, va a entregarnos una serie de archivos digitales. Esos archivos digitales son con los que podremos generar las imágenes. Esto es, el tomógrafo en sí no genera una imagen, genera una serie de archivos que posteriormente con la computadora podremos generar imagen. Entonces, no hay, no es que un tomógrafo genere mejor o peor imagen que otro. No es que una marca tenga mejores imágenes que otra. Lo que vamos a ver es que el tomógrafo genera los archivos. Esos archivos digitales, al igual que cualquier otro archivo digital, tiene una extensión. Es como cuando tomamos una fotografía y nuestra extensión es .jpg. O tomamos una canción y la extensión es .mp3. En este caso, las tomografías van a ser una extensión DCM. La extensión DCM es la abreviatura de DICOM y DICOM es el nombre del archivo que se genera. El tomógrafo va a generar una serie de archivos DICOM por cada tomografía. El tomógrafo, independientemente de la marca del equipo, va a generar siempre este tipo de archivos, incluyendo tomógrafos médicos. Como ustedes ven en la pantalla, DICOM es la abreviatura en inglés de Digital Imaging and Communications Medicine. Esto quiere decir que es un archivo digital de comunicación médica.
Los archivos DICOM son generados por todos los equipos tomográficos, incluyendo resonancias magnéticas, incluyendo ecosonogramas, incluyendo radiovisiógrafos. Es un archivo médico. Ese archivo no es para verlo, es para generar imágenes. ¿Quién puede generar la imagen? Un programa de computadora, que generalmente lo tiene el mismo equipo tomográfico. Entonces, cuando yo pido una tomografía, otro aspecto importante a considerar es que si yo, en mi consultorio, el odontopediatra o el profesional de la odontología cuenta con un programa que le permita convertir los archivos DICOM a imagen, basta con que al gabinete le solicite esos archivos. Esos archivos generalmente son muchos, pueden ser 400, 600, o número alto de archivos, que un programa nos los va a convertir en imagen, siempre y cuando tengamos ese programa. Esos archivos DICOM están construidos, igual que una fotografía, sobre unos pequeños cuadritos. Las fotografías planas que nosotros observamos en 2 dimensiones, alto y ancho, esas imágenes planas están reconstruidas en miles y millones de pequeños cuadros llamados píxeles. Eso ya lo sabemos de hace muchos años. Tenemos cámaras fotográficas con determinado número de píxeles, nuestras pantallas de televisión con determinado número de píxeles. Pero en este caso, nuestros archivos DICOM no van a generar píxeles, sino voxeles, o sea, cubos. Y con esos cubos pequeñitos, si los adherimos uno a otro, vamos a poder reconstruir una imagen. Pero al ser un cubo tridimensional, la imagen que voy a obtener va a ser una imagen tridimensional. Si te fijan bien, los cubos, llamados voxeles, son cubos perfectos. Son cubos que miden lo mismo lado por lado por lado. A eso le llamamos isotrópicos. Son cubos isotrópicos. Eso nos permite construir una imagen para hacer una figura con esos cubos. Van a mantener la correlación del objeto al que fue radiado. Entonces voy a poder construir una imagen de un órgano dentario, de una mandíbula, con la misma forma y tamaño que el original. Ese es un aspecto importantísimo. La tomografía de haz cónico no ofrece amplificación y no ofrece distorsión. Esto es una relación uno a uno con el paciente, a diferencia de una radiografía que sí ofrece tanto de amplificación como la posibilidad de distorsionar la imagen, modificar su. En el caso de la tomografía de haz cónico, gracias al voxel isotrópico, no nos va a mostrar imágenes con amplificación. Esos pequeños cubos que vamos a recibir del gabinete, si es que se los solicitamos, tienen un determinado tamaño. Los más grandes actualmente miden 0.6 milímetros por lado y los más pequeños miden 0.076 milímetros por lado, unos cubos bastante pequeños. ¿Para qué debo de saber eso como profesional de la odontología? Bueno, debo de considerar que el voxel, entre más pequeño sea, cuando yo reconstruya la imagen, el detalle fino va a ser mucho mejor que si me entregan un voxel muy grande. En esas imágenes que les puse en la pantalla pueden ver una tetera en color violeta con unos voxeles muy grandes. Cuando yo reconstruya la tetera, pues se va a ver escalonada. El detalle curvo y fino no lo puedo observar. En cambio, si tengo una imagen o unos voxeles muy pequeños, el detalle fino se va a incrementar y la imagen que obtengo es mucho mejor. Aquí hay otro aspecto a considerar. Si el gabinete me manda voxeles muy pequeños, va a enviar una gran cantidad de voxeles. Al ser muchos voxeles con los que se hacen los archivos DICOM,
va a ser una gran cantidad de archivos DICOM y por ende la tomografía va a tener un peso muy grande en nuestras computadoras. Una tomografía con voxeles muy grandes es más ligera, más liviana que una tomografía con voxeles pequeños, porque el número de voxeles es mayor. Cuando el odontopediatra, el ortodoncista, el cirujano, el endodoncista pide una tomografía muy fina, es muy pequeña la toma, pero es muy pesada para la computadora. Lógicamente el detalle fino es muy importante. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Bueno, ¿qué deseo? ¿Ver un detalle fino claramente o que mi tomografía sea menos pesada? Cuando la toma se realiza en un FOB, esto es, en una zona de barrido muy grande, ambos maxilares o llega hasta la glabela, los voxeles crecen y se hacen más borrosos. Cuando pido una tomografía más pequeña, el voxel es pequeño, decrece y el detalle fino es mayor. Entonces, tenemos que considerar eso para saber qué necesito ver. Algunos tomógrafos tienen una herramienta muy útil. Si quieren hacer una tomografía de ambos maxilares, hay algunos tomógrafos que hacen dos barridos. Esto es, hacen una tomografía pequeña, solamente la mandíbula, y otra tomografía pequeña, solo la maxila, y luego las unen para tener dos pequeñas de muy buena resolución y ver ambos maxilares claramente. Actualmente, los nuevos tomógrafos procuran hacer tomas más grandes con voxeles más pequeños para tener una toma más grande, pero con una calidad de imagen muy buena. Sabido esto, tenemos que entender que el DICOM está hecho a partir de los voxeles. El DICOM no es otra cosa que una serie de archivos o secciones que realiza el tomógrafo. Eso es lo que hace el tomógrafo. Ese es el trabajo del tomógrafo. No generar una imagen. Exponer al paciente a radiación, un sensor recibirlo y generar esos DICOM con un grosor específico, que ese grosor depende del voxel. 0.6, 0.5, 0.2, 0.1 milímetros. Si se fijan en esa imagen, los DICOM son transportados a un programa de computadora que normalmente le llamamos converter. El converter va a unir todos esos archivos DICOM para convertirlos precisamente a una imagen. Ahora sí, el operador del tomógrafo puede observar la tomografía. Una vez hecho esto, el operador va a generar esa imagen, la va a guardar, la va a grabar, la va a almacenar en un pequeño programa de computadora llamado Viewer, que es el que finalmente recibe el odontólogo, el Viewer. Tiene sus ventajas y sus desventajas ser esto. Tiene que considerar lo siguiente, es otro aspecto. El gabinete va a convertir los DICOM a imagen y los va a grabar en un viewer propio. Este viewer ya no necesita recibir los DICOM, ya simplemente se corre en una computadora y se observan las imágenes de forma inmediata. Pero al ser un viewer, única y exclusivamente podrá visualizarse lo que se haya convertido previamente en el convertidor propio. Esto es, convirtió sus propias tomografías en imágenes y te las manda en un viewer y solamente puedes ver esa tomografía convertida por ese converter. Tú no puedes utilizar el convertidor para ver tomografías de otro tomógrafo o de otro gabinete. Esa es una parte más comercial. Esto es, el gabinete va a querer que trabajes con su viewer, no con el viewer de su competencia. ¿Eso qué ventajas tiene? El viewer es más ligero, ya está la imagen lista, basta con instalarlo en la computadora y lo observamos. Eso está genial. ¿Qué desventajas tiene? Que si el odontólogo trabaja con dos, tres o más gabinetes y esos gabinetes trabajan con diferentes marcas de tomógrafos, cada tomógrafo genera su propio viewer. Entonces nos obliga a saber utilizar diferentes tipos de viewer, que finalmente son programas de computador. Para muchas personas eso es incómodo porque tengo que utilizar diferentes programas. Tengo que aprender a utilizar diferentes programas.
me han preguntado a mí, oye, pero pues ¿cuál es el mejor viewer? ¿Cuál es el mejor programa? Yo siempre les contesto lo mismo. El viewer que utilices, el mejor, es como el vino. ¿Cuál es el mejor vino? El que más te guste. El viewer que más te guste, el que más te facilite, con el que trabajes más a gusto, ese es el mejor. No hay uno mejor que otro. Es con el que tú trabajes mejor. Entonces, si lo que deseas es no trabajar con más de un software o de un viewer, bueno, pues tendrías que trabajar solamente con un gabinete. Esa es una. Otra, bueno, pues que solamente adquieras un software propio, un convertidor. Muy bien. Yo les decía que el tomógrafo no genera imágenes. El tomógrafo genera el DICOM. El que genera la imagen es el software. Quiero que vean esta imagen en la pantalla. Este es un software, un convertidor, en el cual ingresé una tomografía de un jovencito. ¿Sí? Vea la calidad de la imagen, no es mala, es una tomografía bastante grande, un FOV bastante amplio. Quiero que vean las diferencias sutiles. Este lo tomé con un tomógrafo norteamericano llamado ICAT. Este mismo paciente lo puedo yo abrir en otro computadora, en otro programa, y voy a ver la calidad de la imagen diferente. Es el mismo paciente, misma tomografía, o sea, los mismos DICOM abiertos en diferentes programas. Cada programa tiene una calidad de imagen distinta y herramientas distintas. Entonces, consideren que la calidad de la imagen depende mucho del software que utilicemos, ¿sí? No toda la calidad de la imagen es la misma. Entonces, aspecto a considerar, ¿qué tipo de software voy a utilizar? Si voy a utilizar el convertidor o si voy a utilizar un viewer. El viewer me lo proporciona el gabinete, el convertidor yo puedo obtener uno, ya sea gratuito o ya sea de costo. Entonces, la tomografía puede ser buena o mala, la toma, bueno, vamos a depender de qué tipo de software vamos a utilizar, ¿sí? Es el mismo paciente, lo ven ustedes, exactamente el mismo. Simplemente lo ingresé a diferentes programas. Insisto, ¿cuál es el mejor? Pues con el que trabajes más a gusto. Otro aspecto a considerar, este yo creo que de los más importantes, es que hay una regla en tomografía odontológica, que no hay una tomografía para todo. O sea, no existe una tomografía que me sirva para todo. Si tengo una tomografía para ortodoncia, no me va a servir para endo ni me va a servir para poner implantes. Son específicas. Debo de saber eso. Y también el gabinete con el que trabaje o el equipo que se utilice sea el idóneo. Esto es, si yo necesito una tomografía específica, debo de considerar y saber qué FOD manejan, qué tipo de tomógrafo me va a generar un viewer y qué viewer voy a utilizar, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Si yo lo que quiero es hacer una valoración de la articulación temporomandibular, bueno, necesito un FOC un poco más pequeño y un viewer que tenga una mayor nitidez que me permita hacer un análisis preciso de la articulación temporomandibular. Y también tengo que considerar que el operador sepa posicionar al paciente en el momento de la toma. Porque en muchas ocasiones sí vemos la articulación temporomandibular, pero el paciente no está en la oclusión habitual, estaba en reposo, estaba en otra posición, en la cual no puedo hacer, no sé, análisis de Gell o el trazado de Ikeda y Kawamura, etc. Si lo que necesito es una tomografía específica para endodoncia, por ejemplo, o una zona muy específica, bueno, entonces el operador va a cerrar el FOB, va a incrementar la calidad lo delgado del voxel para ofrecer la mayor nitidez. Va a ser una tomografía bastante pesada en términos de megabytes, pero es la ideal para que se vea claramente. Inclusive esto aplica también para algunas patologías específicas. En tomografía hay un término que utilizamos que se llama punto focal. Punto focal se refiere a que el centro de la tomografía es la zona específica que queremos visualizar, ya sea esta parte para una endodoncia, para valorar el resultado de la misma, o para, en este caso, un pacientito que llegó con un impactado por ahí, que es un paciente quirúrgico. Entonces, el centro de la tomografía, la parte primordial, es ese dientito por ahí impactado. ¿De acuerdo? Entonces, si yo pido ver ese diente y pido una tomografía completa, un FOC muy grande, sí lo voy a ver, pero no va a ser ni el punto focal va a ser el diente, ni voy a tener la nitidez adecuada.
Entonces es importantísimo saber para qué voy a utilizar la tomografía, de qué tamaño va a ser el voxel, de qué amplitud va a ser el FOB y qué software voy a utilizar. Esos son aspectos importantísimos en la solicitud de la tomografía. Por último, bueno, en el caso de los ortodoncistas y odontopediatras, les gusta que las tomas de los tomografías sean muy amplias, porque están habituados a ver las imágenes de una lateral de cráneo. Por eso recurren a ver las tomografías muy, muy grandes, porque quieren hacer un comparativo. Yo les digo siempre a los ortodoncistas y a mis alumnos de la especialidad que son herramientas distintas. Por ejemplo, una lateral de cráneo está hecha con tal técnica ideal con la cual se realizaron y se diseñaron cefalometrías. La tomografía no. Yo puedo ver una imagen sagital similar a una lateral de cráneo como la que tendría aquí, pero si yo hago una cefalometría ahí, es posible que los valores lineales, todas las normas nos salgan desfasadas, porque esto es 1 a 1 y la lateral de cráneo no. Pero por otro lado, bueno, tengo una visión muy parecida a la que tiene una lateral de cráneo, pero con mayor nitidez. Pues también es válido solicitar una tomografía muy amplia. Nomás consideren que a mayor amplitud del FOB, el DICOM y el voxel se engruesan y por último la calidad de la imagen no es tan nítida como si tomáramos un órgano más pequeño. Esos aspectos son fundamentales, dejando de lado el diagnóstico ya propio, dejando de lado cómo se opera un software. Yo quiero hacer hincapié en que esos aspectos son importantísimos antes de incursionar en la tomografía. Si el odontólogo decide incursionar en el área de la tomografía, en este caso CBCT, el último aspecto que les voy a mencionar para que consideren es el hardware. Yo me he topado con muchísimos colegas, ustedes, muchos amigos, muchos odontólogos, muchos odontopediatras, incluyendo la presidenta de este colegio, la doctora Preciado, que pues están enamoradas de las máquinas Mac, ¿no? Están padrísimas, sí, pues, la moda, la verdad que es muy padre. Desafortunadamente, el 99% de los programas para tomografía de ascónico no corren en Mac, en el sistema operativo. Entonces, pues nos gustan mucho estas máquinas, están muy bonitas, funcionan bastante bien, pero hay muchos programas que no corren, no funcionan en ese sistema operativo. Entonces, si vamos a incursionar en el área de la tomografía de ascónico, es recomendable la utilización del sistema operativo Windows. Tal vez no nos gusta mucho, pero bueno, es una realidad que el 90-95% de los programas para este tipo de tecnología corren en Windows. También necesitamos una memoria RAM mínima de unos 16 gigas, bastante alta, con una tarjeta de video. Ahí también hay un error, dice Nvidia, pero es Nvidia con N. De preferencia, si su disco duro es de estado sólido y que tengan un procesador bastante rápido. Mi 7 o un superior es bastante bueno para que no batallen con sus tomografías. No culpemos a los gabinetes de que mi tomografía no se abre. Bueno, es que necesitamos hardware más o menos potente. Ahora, mucha gente me dice, ya tengo mi computadora, no voy a comprar otra, que me cuesta muy cara, nomás para ver mis tomografías. Pues lamento decirte que sí, porque cada día las tomografías están aumentando su calidad de imagen, ¿sí? Las nuevas tomografías las empatamos ya no solamente con la obtención de los DICOM, ya las empatamos con la obtención de las imágenes escaneadas de forma intraoral. Entonces, cada día está evolucionando más este tipo de tecnología y cada día vas a requerir una máquina mayor. O sea, si antes podías ver una tomografía, el año que entra ya no la vas a poder ver en tu misma computadora porque ahora las tomografías tienen mayor resolución, mayor calidad de imagen y los programas te van a demandar un poco más. Entonces, consideren también tener un buen equipo tomográfico, digo, radiográfico de computación, con buen hardware. Esto sí, hagan el esfuerzo por tener una buena máquina. Con esos requisitos que yo les recomiendo, o superior, desde luego. Pero es un aspecto a considerar. Ya que entremos en esos aspectos de que tengo que considerar la radiación que le voy a dar a mi paciente, que es pediátrico o está para ortodoncia o ortopedia, considerar también que, bueno, tengo diferentes tamaños de FOB, tengo que considerar también que el voxel tiene una parte fundamental en la calidad de la imagen, que la calidad de imagen la voy a utilizar dependiendo de qué software que voy a utilizar o el viewer que me proporciona el gabinete. Y por último, ¿para qué o qué especificidad le voy a dar a la tomografía? ¿Para qué la quiero?
quiero exclusivamente para TM. Insisto, no hay una tomografía para todo. No puedo tomar una sola tomografía en la cual pueda poner un implante y pueda hacer la cirugía y pueda ver ATM y pueda... No, no, no. Es una toma específica. A mí me ha pasado pacientes que son para ortodoncia, toman una tomografía para ortodoncia y necesito otra para endo. Se toman diferentes. Eso es uno de los aspectos que me gustaría compartir y que se quedaran con ellos. Más allá de que sepan o no utilizar una tomografía como tal. Con esos aspectos van a batallar menos. Recordemos que cuando tú recibes una tomografía, lo primero que vas a encontrar es que pues, no puedes abrirla, no puedes manipularla, porque pues, normalmente los gabinetes no son instituciones educativas que te van a enseñar cómo usarla. Pues bueno, tomando en cuenta esos aspectos que les acabo de mencionar, es más fácil que cuando ya empiezo a trabajar con ella, con la tomografía, bueno, este, se te facilite el poder saber si está bien tomada, si está mal tomada, si me sirvió, si no me sirvió, etcétera. Que ya es otro concepto. Podemos hablar después de qué cosas son, de qué aspectos considerar para saber si una tomografía fue bien o mal tomada. Generalmente son aspectos muy simples de identificar. Por lo pronto, bueno, esos aspectos, este, fundamentos me gustaría que se los llevaran y los consideraran para que empiecen a trabajar mejor con la tomografía, que hoy por hoy, bueno, ya es una herramienta que se está utilizando, llegó para quedarse y está evolucionando de forma rapidísima. Pues no me resta más que agradecerles mucho la atención que prestaron para esta charla y si tienen por ahí alguna duda, alguna pregunta, estoy atento a escucharlos si es posible responder. Bien, estamos revisando, pero no tenemos preguntas. ¿Ok? Algo inédito. Ah, que, Exacto, Curiosamente, hoy no es, pues de que yo me acuerdo, es la primera vez que sucede esto. así es. ok. No sé si quieras comentar algo, Tita. Bueno, yo sí tengo una pregunta, licenciado. Sí, adelante. Sí, adelante, Este, doctor. en las tomografías que nosotros pedimos, ¿qué tanta variación hay si yo hago un trazado cefalométrico en la tomografía comparándola con una radiografía lateral de cráneo? ¿Hay variación o es 1 a 1 igual? Bueno, hay que recordar, doctora, que los análisis cefalométricos, desde Ricketts hasta el que me guste, Garnett, hasta Sony, Dior, que sea, todos fueron diseñados, fueron realizados sobre lateral de cráneo. Se Correcto. realizaron, se crearon sobre lateral de cráneo. Entonces, todas las normas están basadas en un lateral de cráneo que tiene una amplificación de 9.8%, que la promediamos a 10%. Entonces, todas las medidas que hacemos sobre la lateral de cráneo tienen una amplificación del 10% con respecto al paciente. Si yo hago las medidas sobre una tomografía cuya relación es 1 a 1, entonces todas las medidas que me dé la tomografía van a tener una discrepancia del 10%. O sea, va a haber 10% más pequeño. Hay personas que sí trazan sobre la tomografía, simplemente hacen la conversión a todas las medidas lineales, tienen que agregarle o considerarle un 10%, y si se puede. Las angulares no hay problema, en el caso de angulares no cambia, pero No. sí, es una proporción 10%. Ok, muchas gracias. Perfecto, pues creo que no es la única duda que tenemos por Ah, el qué bueno. momento. Muchas gracias. Pues muchas gracias, licenciado José No, Ramón, gracias a ustedes. por la participación, un tema muy interesante, el cual tenemos que pasarnos en estos, ¿cómo se llaman? Gabinetes de radiología para nosotros poder pedir y saber pedir más bien qué tipo de estudio vamos a requerir para nuestros pacientes, ¿no? Como Claro, usted lo mencionó, tanto ortodoncistas como odontopediatras, pues pedimos nuestros estudios completos de ortodoncia, odontopediatría, donde pues también solemos pedir
radiografías, entonces quizás la tomografía va a venir a sustituir todo esto de las radiografías, ¿verdad? Y sobre Así todo, es. nosotros como odontopediatras, bueno, yo en mi experiencia clínica para dientes supernumerarios, pues es una herramienta muy, muy, muy buena para poder detectar y decidir en qué momento podemos extraer o no esos dientes supernumerarios, ¿verdad? Pues Claro, muchas claro. gracias No, qué nuevamente. agradecer, nada que agradecer. Gracias a ustedes. Me voy a Bien, permitir, ¿me perdón, permites? Quería comentarle algo. claro que sí, adelante, Sí, doctor Evodio. ¿nos podría compartir o sugerir alguna bibliografía para ampliar? Porque, bueno, ahorita a lo mejor la gente no alcanzó a escribir, pero sí en cuanto a lo que preguntaba Tita de qué tan confiable es el trazo Doctor, en no sé si me radiografía escucha, pero yo no lo convencional. estoy escuchando. Sí, sí, yo la escucho bien. ¿No escucha, licenciado? Sí, a ver ahí, ¿No? no. Hola, ¿a mí sí me escucha? No. El audio, sí, claro que sí. Bien, Este, lo que quería preguntar Ya, era si no nos puede ya escucho. compartir bibliografía. ah, Ah, sí, claro que sí. Hay bueno, no tengo en mi librero, hay un libro que me encanta, que es específicamente tomografía para ortodoncia. Le voy a dar el título a la doctora para que se los comparta. Para mí es el mejor que hay actualmente. Y creo que por ahí, bueno, lo pueden conseguir ya en español porque es de un autor brasileño. Se los voy a compartir. Ah, ok. claro que sí. Yo en cuanto lo comparta, lo subimos a redes para que la gente, los Lo doctores puedan. consulten, sí, claro. Sí, claro que sí. Perfecto. ¿Alguna Bien. otra duda, doctor Evodio? No, por mi parte ese era el comentario nada más, porque ahorita te digo, a lo mejor la gente no alcanzó a escribir, pero siempre se genera mucha controversia con el trazo en radiografía y el trazo en la En tomografía, tomografía, sí, ¿sí? sí es. Entonces creo que eso sería conveniente si hay bibliografía al respecto. Sí, 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 sí. Es que normalmente las cefalometrías, insisto, la cefalometría está hecha sobre la lateral de cráneo y prácticamente cuando se hace una cefalometría lo que en realidad se traza es del centro hacia la derecha del paciente, no se trazan a los lados. Y en la tomografía tenemos ambos lados. Entonces, a la hora de que marque, por ejemplo, el punto porio, pues voy a marcar dos en la tomografía, voy a marcar uno, nada más. Claro, Entonces, normalmente hay que hacer un corte sagital del centro del paciente a la derecha, poder hacer la cefalometría. Hay algunas personas que hacen la tomografía corte sagital izquierdo y derecho y trazan izquierdo y derecho. Y considerando la amplificación, se puede. Y inclusive salen resultados interesantes, que vemos la discrepancia por la simetría, pero sí hay quien lo hace. Ahora, estudios trazados específicos para tomografía, bueno, como tal, pues ya están por salir, hechos específicamente para tomografía. Hay análisis como el análisis de Ikeda y Kawamura o el análisis de Gell para articulación temporomandibular que se hacen única y exclusivamente sobre tomografía. Entonces no estamos a las puertas de los nuevos trazados por sus autores, claro, que se están realizando sobre tomografía. ok. Muy interesante. Así es. Sí, Sí, también hay alguna una medición específica para vías aéreas, ¿no? también, y Vías se hace tomografía, así es. tomografía, y Hay, ese sí es muy, muy específico, ¿no? muy específico. Hay análisis de vía aérea únicamente para tomografía. No solo Perfecto, porque la calidad de la imagen es mejor, sino porque esa nos da una relación uno a uno. exacto. Ok. Así es. Y sí, sí, pues muy interesante y mucho que seguir aprendiendo para poderlo aplicar, ¿verdad? Así es. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, pues no sé si hay algo más que comentar, doctor Evodio. No, por mi parte es todo. No sé si quieran agregar algo más ustedes o... No, bueno, ok, pues agradecerle en nombre de la Academia Mexicana de Odontopediatría y del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas su aportación tan interesante en esta charla.
Me voy a permitir leerle su reconocimiento. Colegio Gracias. Nacional de Cirujanos Dentistas AC, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al licenciado José Ramón Estrada por su participación en el aula virtual con el tema Aspectos fundamentales para el uso de CBCT en el diagnóstico odontológico, por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, agosto 7 de 2023. Firma el cirujano dentista especialista en ortodoncia, doctor José Antonio Villavicencio Limón, presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Muchas gracias nuevamente por su aportación Gracias. y le Muchas haremos gracias. llegar su constancia. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches noches. a todos. Gracias por su asistencia. Buenas noches. Bye. Gracias. Hasta luego. No se vaya, no te vayas, Ramón.